Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Ese es otro problema, porque hoy día vamos a hablar, profe, ya lo adelantábamos, cómo será la futura oposición, este quiebre del PS respecto a la sentencia de Gustavo Gatica. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Estamos viviendo ahora sí el fin de esta coalición? ¿Cómo lo ve usted? ¿Ha pasado mucha agua bajo el puente? Mira, es muy importante explicar por qué se producen estas situaciones. Después cada uno toma su opción, pero explicar por qué. La coalición oficialista que se va a transformar en oposición tiene 3 identidades construidas a través de la historia. Uno más viejo, uno más nuevo, pero 3. Una identidad voy a denominarla la izquierda histórica, o sea, el Partido Comunista. Pero esa identidad sólida en el tiempo, más de 100 años, con su propia orgánica, un solo partido. Pueden haber diferencias, se están notando, pero un solo partido. Una segunda identidad más nueva es el Frente Amplio. Uh-huh. Acuérdense que el Frente Amplio empezó con 14 movimientos, se transformó en 3 partidos y después en 1. O sea, una identidad, izquierda nueva, por así decirlo, con una sola orgánica. Pero la tercera identidad son 5 subidentidades. Partido Socialista, Democracia Cristiana, PPD, Radicales y Liberales. A su vez, esas 5 subidentidades en situaciones muy distintas. El Partido Radical, de acuerdo a la ley, en extinción. El partido más antiguo de Chile, 1863. El Partido Liberal pasó de la UTI a pieza y hoy día está tranquilo, dado de alta porque eligió el mínimo. 4 parlamentarios, un senador, 3 diputados. Legal. El PPD sobrevivió. 9 diputados, 4 senadores. La Democracia Cristiana sobrevivió. 8 diputados, 3 senadores. Y el Partido Socialista no solamente sobrevivió, sino que es más consolidado. 11 diputados y 7 senadores. Ese mundo, que lo voy a colocar centro-izquierda y no socialismo democrático para poder incorporar la democracia cristiana. Ese mundo tiene una identidad difusa, pero la tiene. Pero la construyó ese mundo esencialmente por los 20 años de la concertación y parte de la nueva mayoría. Entonces tenemos 3 identidades que se van a notar como 3 oposiciones. Y en el caso del quiebre, de la ruptura, del conflicto, quiero explicarles por qué sucede, ciudadano. Porque en materia del orden, en materia de seguridad ciudadana, en materia de atribuciones de facultades a las fuerzas armadas y de orden, hay una diferencia entre esas 3 identidades. Y la forma de explicarlo, mira, el gobierno dice, aprobamos 70 leyes de seguridad. ¿Vamos? Pero si uno va a ley por ley en la votación general, ¿qué es lo que más se repite? Esa legislación, que el presidente la asume como un activo, que yo la comparto, tuvo siempre los votos de la derecha, más el socialismo democrático o la centroizquierda. Mientras que el Frente Amplio en general se abstuvo y el Partido Comunista en general la rechazó. De ese conjunto de leyes hay una que estalló por el fallo de Crespo. Entonces, cuando tú ves a la jefa de bancada, la Lorena Pizarro, emputecida, echándole la culpa a los otros que aprobaron está expresando un conflicto no resuelto en las izquierdas, que es el tema cómo enfrentas tú el fenómeno del crimen organizado, del narcotráfico, de la migración ilegal. Y ahí tenemos un punto. Así como hemos construido acuerdos sobre Estado social y democrático de derecho y cómo se construye ese Estado, el tema de la política internacional en materia de derechos humanos, pero en este tema, el fallo Crespo, ¿cómo le decía yo? Explotó, levantó las alcantarillas. ¿Estamos? Y ahí se expresa esa diferencia sustancial. Diferencias, además, que tienen que ver, una vez más, pues muchachos, con la historia.
El Frente Amplio, comillas, como grupo no tiene historia, las personas son en general jóvenes, pero en general el Partido Comunista tiene una historia dramática en materia de represión del Estado. Para no irme para atrás, yo calculo entre 500 y 600 militantes y dirigentes comunistas asesinados en dictadura. Entonces, cuando yo veo a la Lorena Pizarro enojada, tengo que acordarme que la Lorena Pizarro tiene a su padre detenido desaparecido. Cuando veo a la Carmen Gers indignada, tengo que explicar que la Carmen Gers, su marido, detenido el 11 de septiembre, Carlos Berger, en la radio del Loa, porque fue detenido porque no aceptó el bando número 1 que le decía que tenía que dejar de transmitir la radio. Condenado, no sé si a 50 o 60 días del juzgado policial local. La caravana de la muerte lo sacó de la cárcel, lo llevó al desierto con 25 compañeros más y los aniquilaron. ¿Qué tú le puedes pedir a la Carmen Gers? Que tenga una especie como... No, están muy marcados por la historia real. Ahora, por otra parte, esas historias, esa memoria que existe, en mi opinión, tiene que equilibrarse cuando estás en el gobierno para resolver los temas a quien tú quieres representar. Es el mundo popular y las capas medias. Y ese mundo popular brama por seguridad, bueno, tiene que darle una respuesta. Y cuando la respuesta es vacilante, mira lo que te voy a decir. Cuando la respuesta es vacilante, que sí, que no, que sí, entra la ultraderecha. Profe, y respecto a todo esto que nos está diciendo, entonces, ¿qué significaría en concreto o qué piensa usted de que el Partido Socialista haya congelado su... No es una forma de mostrar la molestia. Yo creo que los socialistas y el PP también y otros se molestaron mucho con una cosa concreta. Que la diputada Gael Jomans, la diputada Carmen Gers y la diputada Lorena Pizarro subieron a sus redes la votación de la Nadine Retamal. ¿Estamos? Ujú. Como diciendo, mira, esos son los culpables de la impunidad de Crespo. ¿Estamos? Y a su vez, mira, el presidente, yo lo vi en la semana pasada en Tolerancia Cero, dice una verdad. La idea de Nadine Retamal proviene de las bancadas de derecha. Pero cuando el gobierno, cualquiera sea, la asume, la manda como proyecto, manda a sus ministros a defenderla, a negociar las indicaciones, es del gobierno. Y tan evidente que la derecha saca todos los días que está entre los 1000 logros. O sea, una metida de pata innecesaria. Pero, ¿qué es lo que entienden ciudadanos? Ese es un tema. ¿Saben cómo se va a demostrar esto en marzo? Yo diría que las primeras leyes del presidente Kast va a ser un proyecto de ley que tipifica como delito la migración ilegal, que hoy día es una falta. Le garantizo que las oposiciones frente a ese proyecto de ley van a estar divididas. Yo creo que el PPD, no sé, una parte o todo el PS va a estar por que sea delito y el Frente Amplio y el Partido Comunista van a decir que sigue haciendo falta. Profe, la semana pasada Carolina Toá dio una entrevista en T13 Radio donde ocupó los siguientes adjetivos para referirse a quienes primero le dieron un cargo relevante dentro del gobierno actual, la actual administración, que fue el Ministerio del Interior, cargo no menor, el mismo cargo que ocupó su padre, José Toá, durante el gobierno de Allende. Claro. Y él dijo que la actitud que tenía el Frente Amplio y el Partido Comunista frente a todo lo que devino del contexto caso Gatica, Claudio Crespo, de la implicancia que tuvo la ley Nadine Retamal, aunque si nos vamos a lo estricto, la ley Nadine Retamal no influyó realmente en el veredicto, falta la sentencia que va a ser en mayo. Hacen referencia. Claro. Bueno, pero estas fueron las palabras que dijo Carolina Toá, que la actitud del Frente del Partido Comunista es desleal, bochornosa y liviana. Ella milita en su partido, Sí. el Partido por la Democracia. ¿Comparte los adjetivos? A ver, repíteme los objetivos. Liviana, desleal No, bueno, y quedémonos ahí. bochornosa. Es desleal porque los partidos que forman parte del gobierno, esta es mi opinión permanente, frente a decisiones del presidente cabe apoyarlos, ¿no? Entonces, cuando el presidente tomó la iniciativa de juntar estas mociones parlamentarias, hacer indicaciones y mandar a Toá al Congreso, es una ley del gobierno. Entonces, si resulta que a raíz de una cosa brutal, que fue el fallo Crespo, digamos, tú no puedes decir, ¿saben qué más? Ustedes son los que votaron a favor de esto.
Pero ¿cómo? Al votar a favor de eso, estás votando por el presidente. En ese sentido lo encuentro desleal. ¿Qué es lo que lo uso? Liviana. No, me quedo con desleal, no, porque lo liviana, ¿qué es lo que... Y bochornosa. Bochornosa porque la derecha se da un festín. También dice inaceptable, irresponsable y da cuenta de que no aprendiste nada. Bueno, en materia de seguridad, yo creo que el que aprendió fue el presidente. Y muchos de los ministros del Frente Amplio. Pero yo creo que, por ejemplo, el ministro de Justicia, la ministra Vallejo, al estar en la moneda, al estar en el gobierno, te das cuenta de que tú no puedes responder a la urgencia ciudadana popular por mayor seguridad a partir de la memoria. La memoria siempre tiene que acompañarnos para no olvidar el pasado que genera futuro. Pero no te puede inmovilizar, pues. Mire otro elemento que añadió Carolina Toa, ex ministra del Interior, ex candidata presidencial. En vez de defender la causa de Gustavo Gatica, acusan a sus aliados y arman una versión torcida de la historia. Y agregó, si cada vez que alguien tiene un matiz, lo que hace es volver a levantar el dedo acusador y publicar listas de claudicantes, así no se puede. Esto pasó del límite. ¿De acuerdo? Yo creo que el tema de subir a las redes, tú votaste por esto, o sea, tú eres cómplice de Crespo. Tipo, ahí están, ellos son. Al final es eso, ¿no? Sí. Cómplice de Crespo. Y una iniciativa que aparece en las 1000 medidas del gobierno que impulsó el Ejecutivo. Obvio. Y yo le pregunto, profesor, ¿la unidad de la izquierda es del centro izquierda al centro? Las izquierdas. Sí, pero es que también el centro, porque yo escuché al presidente Boric, no, lo leí en El País, en el semanal, el suplemento al semanal del País de España, donde él apuntaba a una alianza de centro, centro-izquierda e izquierda. Si así, quizá ya no una alianza de izquierda, una alianza de centro-izquierda. Sí. En esa línea, ¿usted sigue creyendo que es posible la unidad? Ya no, en este gobierno se acabó, el Partido Socialista quebró, aunque sus militantes siguen trabajando en el gobierno, no creo que renuncien a 2 meses. No. Nadie lo va a hacer, así que ahí yo creo que hay una inconsistencia. Si quieren quebrar, quiebren y pierden los 2 meses de sueldo que quedan. Ahí les creo un poquito más. Sí, claro. Pero dicho eso, ¿es posible una unidad como la que plantea el presidente Boric, que ya no tiene ni plan legado, que es lo que quería hacer? La unidad se va a hacer no por buena onda, por necesidad de la historia. O sea, la próxima elección, ciudadano, es el último domingo de octubre del 2028. ¡Qué caleta! Entonces, ahí la vida te impone unidad. Para los alcaldes, para los concejales, para los CORE y para los gobernadores regionales. Salvo el suicidio colectivo. Pero yo creo que va a haber una unidad en los hechos antes, en marzo. Cuando el presidente Kast y su gabinete, que lo quiero comentar, ¿ya?, mande las primeras leyes, por historia, las 3 oposiciones van a votar en contra. Me refiero a la rebaja de impuestos a la gran empresa, me refiero a las contribuciones, me refiero al cambio de la ley de indemnizaciones. Y así como te dije hace 5 minutos, que si el gobierno del presidente Kast dice, quiero que sea delito y no falta la migración ilegal, la izquierda comunista y Frente Amplio lo más probable es que voten en contra, lo más probable es que la centroizquierda vote a favor, en ese ámbito. Pero en el ámbito socioeconómico, yo la verdad es que no me compro ningún cuento hasta que vea los votos, pero en el ámbito socioeconómico, o sea, cuando la CACEN te demuestra, escúcheme, ciudadano, nos quedamos como el primer capítulo de la CACEN, fantástico, redujimos la pobreza en 600.000 chilenos, estupendo. Y eso que es más exigente. Pero un poquito más abajo, la CACEN me dice que el 10% de mayores ingresos capturamos el 60% del ingreso nacional. El 10% de mayores ingresos se lleva el 69% de la riqueza del país. Y el 10% de mayores ingresos, donde estoy yo, y yo diría que todos los que están acá, el 10% de mayores ingresos relativos con respecto a sus ingresos, 0 transferencia, 0 subsidio, escúchenme bien, ganamos 78,8 veces más que el 10% más pobre. Con un agravante, ciudadano. Esto no se dice, yo lo digo. ¿Saben cuál es el agravante? Que ese dato
Hace 4 años atrás era 62 veces la diferencia. Hoy día 78,8. O sea, aumentó la brecha de ingresos propios entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Dado eso, ¿ustedes piensan que es razonable un proyecto de ley que le devuelva a la gran empresa 1,4% de todas las empresas de Chile, 3.800 millones de dólares? ¿Es razonable con la foto que estamos viendo? ¿Es razonable devolverle 200 millones de dólares a los que vivimos en Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Providencia, Pirque, Zapallar? 200 millones de dólares al eliminar el pago de las contribuciones por la primera vivienda. Yo espero que los parlamentarios electos comunistas, frente amplista y centro izquierda no se pierdan un minuto. Y además, ojo, ¿qué dice la derecha? Oiga, al bajar los impuestos a la gran empresa, ese empresario invierte más y al final hay más crecimiento, sí. Pero ese crecimiento, 1% de crecimiento significa 570 millones de dólares de recaudación. ¿Cuánto yo debería crecer para compensar lo que le estoy devolviendo? 6 puntos del Producto Interno Bruto. Una fantasía erótica. Sobre todo cuando yo leo, parece que hay gente que no lea, en el Mercurio, no en el Siglo, en el Mercurio, informe del Banco Mundial. Banco Mundial, pues, ¿eh? ¿Qué dice el Banco Mundial? Crecimiento de Chile este año, 2,4. Crecimiento de Chile, no, el año pasado 2,4. De este año, 2,2. Crecimiento de Chile el 2027, 2. Como dice Carlos Gajardo en un libro que lo leí, hasta las 12 nomás. Hasta las 12.